todos y a todas. Hoy vamos a hacer, no sé si la quinta o sexta sesión sobre la pandemia, dentro de un ciclo que hemos llamado, pues eso, pandemia y COVID-19. Bueno, como sabéis, hemos abordado el tema de la pandemia desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la epidemiología, de la organización de los servicios sanitarios, tocamos algo sobre economía con Jaime Espín. Últimamente tuvimos como invitada a Margarita del Val, que nos estuvo hablando del tema de las vacunas, y hoy vamos a hablar de un aspecto que no habíamos tocado solamente de soslayo, que es la economía de la salud, precisamente en el día que se celebra el Día Mundial de la Salud. Hoy se celebra en recuerdo de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, evidentemente nuestra invitada lo puede hacer infinitamente mejor que yo acerca de explicaros qué es eso de la economía de la salud, pero bueno, yo he visto por ahí algunas definiciones y parece que una de las más consensuadas dice que es una disciplina que trata con el estudio del uso óptimo de los recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Y como tarea principal consiste en evaluar la eficiencia de la organización de los servicios de salud y sugerir formas para mejorar dicha organización. Ahora que estamos liados con el tema de las vacunas y tal, pues es muy frecuente escuchar que si la vacuna de AstraZeneca tiene no sé qué eficacia, bueno, pues conceptos como ese, eficacia, eficiencia, efectividad, son conceptos muy básicos que manejan continuamente los profesionales que se dedican al tema de la economía de la salud. Es una disciplina muy joven, quiero decir, que no tiene más de 50, 60 años, y la verdad que yo creo, me corregirá Beatriz, que en nuestro país pues tiene un grupo de profesionales bastante importante en este tema. Destacan especialmente el grupo, como en otros aspectos de la salud pública, el grupo de catalanes, Vicente Ortún y compañía, alrededor de la Universidad Pompeu Fabra. Afortunadamente también en la escuela hemos tenido y tenemos algunas personas importantes que se dedican a estos temas, como Jaime, o tuvimos que ya, aunque ya no pertenece formalmente a la escuela, Pepe Martín, que se nos fue a la Facultad de Económica y es catedrático en esa facultad, pues también yo creo que han tenido un papel relevante en el tema este de economía de la salud. Bueno, pues a muchos kilómetros de distancia, 2.000 o 3.000 kilómetros, también hay un grupo importante de economistas de la salud. Y ese grupo está liderado precisamente por nuestra invitada, Beatriz González López Valcárcel. Beatriz es toda una referencia en temas de economía de la salud. Ahora Joan puede extenderse más en su currículum, pero sí deciros que, bueno, pues es una persona de referencia tanto en el aspecto docente como en el investigador, y también pues ha desempeñado muchos papeles de líder en la
Asociación Española de Economía de la Salud, etcétera. En definitiva, que hoy contamos con una persona que es pues, una referencia en el tema de lo que nos va a hablar. Además de buena profesional en su materia de experiencia, es una muy buena comunicadora, como podréis comprobar ahora, y eso yo sí soy testigo de eso porque he presenciado algunas charlas y algunas entrevistas precisamente hechas por Joan con motivo de una serie de entrevistas que organizó la SESPAS, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. O sea que, y también sé de la calidad como docente porque Beatriz ha participado con relativa asiduidad en un máster de precisamente de Economía de la Salud que organiza la Escuela Andaluza de Salud Pública junto con la Universidad de Granada. Por tanto, pues yo casi dejo, por supuesto, agradeciéndole muchísimo a Beatriz el que esté esta tarde con nosotros, y dejo en manos de Joan la entrevista. Y estaba pensando que voy a proponer a la Junta Directiva nombrar a Joan como nuestro Larry King del Ateneo. Sabéis que Larry King era un muy famoso entrevistador norteamericano que tuvo durante 25 años un programa en la CNN que se llamaba precisamente Larry King Live. Bueno, pues Joan va en el camino de este entrevistador, aunque espero que no haga alguna de las cosas que te hizo en vida, como casarse 7 veces. Eso me parece excesivo. Precisamente este señor murió pasado enero de la enfermedad que ahora tanto nos está azotando, la COVID-19. Por tanto, Joan, pues todo... Muchas gracias, Emilio. Te hago una pequeña enmienda a lo que has dicho, y es añadir que en estos momentos la Asociación de Economía de la Salud tiene presidenta en la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es Carmen Pérez. Carmen, sí, perdón. Lo digo más que nada por añadir. Y por hacer escuela, ¿no? y es de la escuela, por tanto, a tenerlo en cuenta. Muy bien. Beatriz, bueno, ya lo ha dicho Emilio, Beatriz es una crack. Es una verdadera crack, ¿no? Yo la he entrevistado algunas veces, he estado en algún acto en la escuela que presentamos un informe SESPAS y ella es catedrática de métodos cuantitativos en economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene un salubrista de rector recientemente, Lluís Serra, y ella ha sido presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, ha sido presidenta de SESPAS, ha sido también de la sección de Public Health Economics de la Asociación Europea de Salud Pública. Por tanto, ella forma parte de 2 comités de expertos en la pandemia, tanto de Canarias como de Asturias, por tanto, a tener muy en cuenta. Y fue de las personas que estuvieron hablando, un poco analizando el Sistema Nacional de Salud y qué es lo que se tenía que hacer en el Congreso de Diputados. Ella fue una de las personas que estuvieron en esa comisión, haciendo uno de los discursos más brillantes, sin duda alguna, ¿no? Por tanto, un placer, Bea, que estés con nosotros y nada. Si te parece un poco, no sé, para empezar, me gustaría un poco que hablaras de Sistema Nacional de Salud. Esta pandemia lo ha dejado, nos lo ha marcado por arriba y por abajo, básicamente. Digo por arriba y por abajo porque la atención primaria
estaba muy tocada antes de llegar. La pandemia ha generado una situación muy complicada en muchos de los servicios, una atención primaria que marca la atención ahora muy centrada en lo virtual. Me gustaría que hicieras un análisis para empezar de cómo ves la situación, hasta qué punto crees que el sistema está en peligro, entre comillas, ¿no? Recuerdo que hiciste unas declaraciones hace no mucho tiempo que hiciste que en 10 años veo al sistema sanitario español como el de Brasil, de beneficencia. Cuéntanos. Dale voz a Beatriz. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí en esta charla, ¿no? La verdad que la primera pregunta es compleja, ¿no? A ver, lo del peligro del Sistema Nacional de Salud a medio plazo no es nuevo con la COVID, pero es una tendencia que a mí me preocupa desde hace tiempo. Y esta tendencia es la siguiente. El Sistema Nacional de Salud tiene en su genoma, o sea, como característica definitoria, tiene el que sea de cobertura universal y financiación pública con cargo a presupuestos generales del Estado, es decir, a impuestos. Por tanto, la atención tiene que ser la que necesita la población independientemente de características personales como renta, etcétera. Entonces, la financiación pública es parte del genoma del Sistema Nacional de Salud. Es como el definitorio más importante. Pero lo que nos ha ocurrido desde, digamos, hace 15 años quizá, es que en España hay una marcada tendencia persistente, continua, al aseguramiento voluntario privado, como huida de muchas familias por los problemas de acceso al sistema público, listas de espera, tiempos de espera, etcétera. Por poneros unos datos que a mí me impresionan mucho, pues en España más o menos 1 de cada 5 familias tiene un seguro sanitario privado que paga. El gasto en primas de seguros privados de salud aumentó desde 2006 hasta 2019, aumentó un 20% en términos constantes, es decir, descontando el IPC, descontando la inflación. Claro, diréis, no es tanto un 20%. No lo es, pero sí lo es si lo comparamos con que el gasto total de las familias en ese periodo disminuyó un 14%. Todo esto son datos oficiales de la encuesta de presupuestos familiares del INE. Por tanto, hay síntomas claros de una tendencia ya de, por lo menos desde 2006, de aumento del aseguramiento privado. Claro, el aseguramiento sanitario privado se esgrime por algunos grupos como una ventaja para el sistema público en el sentido de que si estas familias no utilizan la sanidad pública a la que tienen derecho, mejor porque dejan recursos ociosos y por tanto están haciendo un favor al Sistema Nacional de Salud. Pero dándole otra vuelta, lo que ocurre es que si las clases medias abandonan la utilización del sistema sanitario público y huyen hacia el privado, queda deslegitimada la financiación pública por vía impositiva. Es decir, estas familias, estas clases medias, dejan de pensar que por qué van a aplicar sus impuestos para un gasto que ellos no utilizan, que es la sanidad pública. Y de hecho ya empieza a haber voces desde determinados intereses que están pidiendo que se descuenten al IRPF todo el gasto sanitario privado que hagan las familias, a través de seguro o a través de gasto de bolsillo. Entonces, en este sentido, esta tendencia persistente, en realidad, atenta contra el centro de gravedad del Sistema Nacional de Salud, porque es como si se estuviera convirtiendo en un transgénico de sí mismo, ¿vale? Que es el de la financiación pública independiente de la renta. Fijaros en un par de datos sobre esto. En España, las familias que ganan más de 3.000 euros de renta al mes bruta, el 54% tienen un seguro privado. Las familias con nivel de renta más bajo, menos de 500 euros al mes, solo un 8% tienen un seguro privado. Entonces hay un gradiente, también se ve por cualificación profesional, por ocupación, hay un gradiente brutal del aseguramiento sanitario privado en España. Entonces lo que me preocupa a mí es
no solo la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud, que es lo que más habla la gente, que si el porcentaje del PIB es pequeño, que si hay que gastar más en sanidad pública, sí, pero me preocupa, además de la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, el que las clases medias sigan legitimando y apoyando el sistema público de salud, porque si no, en 15 años nos vamos a ver como Brasil, que tiene un sistema unificado de salud público muy bien construido sobre el papel, pero que en la práctica consiste en una atención primaria pobre para pobres, en una atención súper de gasto catastrófico muy buena, trasplantes, cánceres, tratamientos personalizados para cánceres complejos, también pública y muy bien para todo el mundo, pero toda la franja intermedia de servicios especializados, pruebas diagnósticas, consultas con el especialista, esto está en manos privadas. Entonces, a mí me preocupa esa latinoamericanización de la sanidad en España, porque desde luego en los últimos 10 años, si algo ha ocurrido con nuestro sistema de salud, algo tangible, medible, es la enorme expansión y concentración de la red privada sanitaria. O sea, es increíble cómo la sanidad se ha convertido en un sector económico importantísimo en la economía española y cómo ha habido una concentración hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Con pocos grupos de hospitales que concentran una gran cantidad de oferta, también con una concentración vertical, grandes aseguradoras que tienen sus propios hospitales, con unos precios de transferencia de la aseguradora a los médicos del hospital que son ficticios, que son precios artificialmente bajos, con lo que se distorsiona el mercado también. Es decir, quien defiende este cambio de modelo dice que la sanidad privada es mucho más barata. Bueno, claro, es mucho más barata si tú pagas a los médicos con unos precios a los médicos que cobran con por una compañía de seguros privada con unos precios de transferencia artificialmente bajos, ¿no? O a los hospitales que pertenecen a estas compañías. Entonces, claro, estamos en un país tan paradójico que te vas a comprar un mueble IKEA y te venden un seguro de salud, que es un seguro cutre, que cubre muy poco, pero cubre esta gama intermedia de pequeños servicios especializados. O vas a pedir un crédito hipotecario a cualquier banco y te dicen, te bajamos un 0,1 en el tipo de interés si contratas nuestro seguro de salud. ¿Vale? Este es el país que tenemos y en ese sentido me preocupa muchísimo la deriva del Sistema Nacional de Salud y esta desnaturalización, este transgénico de sí mismo en el que puede que se esté convirtiendo. No sé si a lo mejor me fui un poco del tema, pero claro, la pandemia lo que hizo fue acelerar este proceso. Durante el año 2020, todos los demás seguros de vida, de vehículos, de todo, se redujeron muchísimo y los seguros de salud aumentaron un 4,5%, que es mucho para un año, y más un año de crisis, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay. La COVID nos vino bien para algunas cosas, por ejemplo, la salud pasó al primer plano en la agenda política, eso es bueno para el sector, ¿no? La COVID aceleró procesos de cambio organizativo a los que los hospitales públicos se resistían porque hay mucho inmovilismo en las organizaciones y de alguna manera la necesidad creó, ambientes de cambio y cambios para bien, ¿no? De circuitos asistenciales, de reparto de pacientes entre especialistas, de muchísimos cambios organizativos. Esos son aspectos positivos, ¿no? De la COVID. Claro, aspectos negativos, pues el estrés al que se sometió el sistema sanitario, que todavía no hemos visto, yo creo, las consecuencias últimas y se verán. Oye, ¿me podéis interrumpir? Es que parece que estoy soltando un rollo. Sin duda alguna. No, Beatriz, yo decía, un poco lo que te iba a preguntar es un poco la COVID-19 ha aumentado más esta problemática que planteas, ¿no? Un poco en la línea. Sí. Teníamos una primaria en unas condiciones muy malas. Probablemente la pandemia ya la ha colocado en una situación prácticamente más difícil, probablemente. Y en ese sentido también la salud pública, que prácticamente estaba a cero o casi a cero, probablemente se ha demostrado la necesidad de un cambio muy importante, ¿no?
un poco en ese sentido, ¿cómo crees tú, que tienes un análisis muy bien hecho del sistema, cómo debe mejorar o en qué aspectos se debe mejorar, cómo intervenir para intentar mejorar, para legitimar socialmente, para intentar conseguir que avance hacia no solo un incremento de mayor porcentaje de PIB, sino también en algunas otras cuestiones? Yo creo que la única solución es que el sistema público responda a las expectativas y a las necesidades de la población, lo cual implica el hacerlo mejor y sobre todo mejorar el acceso, ¿no? Los datos de las listas de espera, que los últimos que salieron son hasta junio de 2020, son muy preocupantes porque lo que están diciendo es que durante la COVID los pacientes ni siquiera accedieron a la lista de espera porque no pudieron ni ir a la consulta para ponerse en la lista. De modo que los pacientes en lista de espera se redujeron milagrosamente, pero se redujeron por falta de acceso. Es lo que llamamos la bolsa de pacientes invisibles, fuera del radar del sistema. Esta falta de acceso automáticamente propulsa a la población hacia el aseguramiento privado, es lógico, ¿no? Entonces, la única solución es que la sanidad pública sea capaz de responder. Y para poder responder a las necesidades no es solo un aumento de recursos, es que hacen falta herramientas de gestión. No, la sanidad pública necesita el librarse de las bridas que tiene en gestión. Está enfocada casi como un negociado más de la Administración General del Estado que como una organización sanitaria donde el talento es lo más importante y una organización compleja, etcétera. De modo que la regulación de recursos humanos, o sea, el estatuto, en mi opinión, es un disparate. Es un auténtico disparate. O sea, que siendo unos, digamos, un capital humano tan valioso para el sistema, que los médicos españoles hasta los 45 años no consoliden su puesto de trabajo con una OPE que paraliza todo el sistema de salud, porque cuando hay una OPE de 500.000 personas, pues ese año no se hace nada más. Eso es un disparate, es un despilfarro, es una forma ineficiente de seleccionar, de reclutar. También se retiene mal al talento porque los incentivos a los profesionales no están hechos para lo que ellos más valoran. O sea, y esto la empresa privada sí que lo puede hacer. Entonces, yo creo que sí que hay que darle una buena pensada a la forma de gestionar la sanidad pública, sobre todo en recursos humanos y en aprovisionamientos, en compras. La ley de contratos del Estado, la compra pública, todo eso ralentiza muchísimo la gestión, ¿no? Entonces, claro, la diferencia entre administrar y gestionar es fundamental. Administrar es cumplir reglamentos, bien, esto se hace y se hace en los negociados de función pública, pero gestionar es otra cosa, ¿no? Es disponer de los recursos para que se coordinen y funcionen de la mejor manera posible. Y esto no se consigue con reglamentos y con reglas fijas y con incentivos homogéneos. Entonces yo diría esas dos cosas, ¿no? Que incentivos a los profesionales y cambio de la regulación de recursos humanos y también cambio en las condiciones de gestión, ¿no? El dar más posibilidades de gestión a los centros públicos, porque si no, difícil lo tienen, ¿eh? ¿Y en financiación? Hombre, financiación, obviamente la sanidad pública necesita una inyección, aparte de la que ya recibió casi 7.000 millones de euros este año pasado para atender a las necesidades de la COVID, ¿vale? Pero esto fue excepcional, esto es transitorio, la financiación específica para COVID, pero sí que necesita una inyección de fondos, sobre todo para poder hacer inversión. Fíjate, si analizas las cifras de gasto sanitario público en España, son datos oficiales, lo que más me llama a mí la atención es cómo la inversión, es decir, la formación bruta de capital fijo, el capítulo 6, ¿no?, del presupuesto, que es la inversión, el comprar activos, el hacer edificios, el comprar equipos diagnósticos. Esta no se recuperó, o sea, esta se desplomó y con la crisis de 2008-2013 y no se recuperó. Claro, si la sanidad pública tiene unas infraestructuras progresivamente deterioradas, pues tenemos un problema de supervivencia a medio y largo plazo, ¿no? Y esto, por ejemplo, se nota en Madrid.
Madrid es un campo de experimentación perfecto, es un experimento natural que llamamos, ¿vale? Porque en Madrid lo que ocurre es que SERMAS tiene una red de utilización pública con los hospitales clásicos públicos de toda la vida, los buques insignia del 12 de octubre, La Paz, todos estos, Gregorio Marañón, tal, y tiene 6 hospitales privados lucrativos, for profit, ¿vale?, integrados en la red. Y en 2010 Madrid decretó un área única de salud. Por tanto, ya tú no tienes que ir al hospital que te queda cerca de casa, puedes ir al hospital que quieras dentro de la comunidad, tú eliges. Hospital para una intervención quirúrgica, para una prueba diagnóstica o para una consulta. Pues si tú sigues los datos desde 2010 hasta ahora, es espectacular la cantidad de pacientes que se autoderivaron desde los hospitales públicos de la red hacia estos 6 hospitales privados lucrativos. Es impresionante. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo en este país, ¿no? No es que los hospitales públicos sean malos, claro que no, tienen excelentes profesionales, tienen las instalaciones, algunas de ellas pues un poco envejecidas, pero el problema es de incentivos y de acceso, ¿no? Si yo tengo que esperar 3 meses para que me hagan una resonancia en Gregorio Marañón, pues mira, me voy a este privado y ya, y lo arreglo enseguida, ¿no? Beatriz, que eres una analista de plantillas y que has analizado las plantillas del sistema, me gustaría que hicieras un poco un análisis has hablado un poco del tema de lo de la OPE a los 45 años o de la consolidación del empleo a los 45 años, de las OPEs masivas que generan distorsiones muy importantes, pero me gustaría que hicieran un análisis de las plantillas, primaria, enfermera, algunas especialidades, que seguro que tienes tu visión muy clara de lo que pasa en el sistema nacional. A ver, lo primero, digamos, en los últimos, digamos, 15 años también, progresivamente ha habido aumentos en las plantillas de hospitales, pero no en atención primaria. Es decir, la brecha de dotación entre primaria y hospital se ha acrecentado muchísimo. Esto es lo primero, ¿no? Lo segundo, España tiene una estructura atípica, comparada con otros países del entorno, entre enfermeras y médicos. La ratio enfermera-médico es bajísima en España, comparada con cualquier país de la OCDE y con la media de países de la OCDE, de países desarrollados. Claro, el que haya muy pocas enfermeras tiene consecuencias luego, tiene consecuencias para la división del trabajo dentro de la organización. Como los médicos son relativamente menos escasos, porque la ratio enfermera-médico es baja, pues resulta que desempeñan funciones que en realidad podrían hacer enfermeros o enfermeras. Entonces, esto es algo atípico de España y que de alguna manera, digamos, o sea, tenemos una tarea pendiente, que es la redefinición de roles profesionales. A nadie se le oculta que hay un conflicto latente ahí siempre. Por ejemplo, con la prescripción enfermera hemos tenido una bronca enorme, ¿no? Y cosas así. Y luego sobre plantillas, también un dato a destacar es que ha habido un enorme aumento del empleo de médicos en la red privada. Y esto, como el número de médicos del país no aumentó tanto, lo que está indicando es que el pluriempleo, combinando práctica privada y pública, es un fenómeno mucho más generalizado ahora que hace 20 años. Esto tiene consecuencias también, por una parte, de posibles conflictos de interés. Claro, es importantísimo que el sistema sea capaz de evitar poner los incentivos a un médico a hacer poco en la pública por la mañana, porque luego se le derivan los ingresos a la concertada por la tarde. Esto es algo que ocurría pues, con las peonadas pues, hace 20 o 25 años y que el sistema se dio cuenta que era un disparate, que no se podía seguir así. Pero ahí tenemos un problema como país, ¿no? Esta combinación de la práctica pública y privada, que es mucho mayor ahora de lo que era pues, hace 20 años, que tiene que ver con este fenómeno que os decía, ¿no? De aumento de la oferta privada. Por especialidades,
tenemos un problema con medicina de familia porque aunque es una especialidad muy necesaria y muy difícil, tiene muy poco prestigio profesional y sistemáticamente año tras año en los MIR va quedando relegada para el final en la elección. Y quieras que no, el MIR es lo que en economía llamaríamos una serial dictatorship, o sea, una dictadura en serie. En el MIR elige el primero, el que tiene más nota, como sabéis, ¿no? Luego va el segundo, luego el tercero y se van agotando las plazas. De alguna manera el MIR marca. O sea, la gente sabe que es un 25 de 7.000 y entonces es un crack. O que eres un 5.000 y entonces solo has podido elegir lo que queda. Y lo que queda, lamentablemente, es familia. Entonces nos ocurre un problema en el país que es que lo que es socialmente necesario, que es tener muy buenos médicos de familia, muy capacitados, muy prestigiados, como ocurre en Dinamarca o en el Reino Unido. Sin embargo, aquí empieza ya mal, porque empiezan ocupando esas plazas los MIR que sacan el número 5.000 y no el número 20. Entonces, hay huida de médicos de familia que cuando terminan el MIR acaban ocupándose en urgencias de hospitales. En urgencias de hospitales de España, la mitad de los médicos de urgencias son médicos de familia, que es una paradoja enorme porque es la antítesis precisamente de la especialidad, ¿no? Y también huyen a la privada. La privada contrata, hay falta de médicos en España y por tanto los médicos de familia acaban siendo contratados en la privada, con lo cual, aunque se convocan muchas plazas de medicina de familia, en el mercado no hay suficientes. Esto se ha visto en 2020 claramente, ¿no? No había médicos de familia para contratar en el mercado, no había. Y con otras especialidades, con algunas hay un problema más o menos evidente de falta de profesionales, con otras no tanto, ¿no? Antes hablábamos de financiación. ¿Qué porcentaje de PIB crees que del PIB debería tener España dedicado a sanidad, ¿no? Una de las cosas que es el bajo Es que a mí no me porcentaje. gusta, no, sí, yo creo que hay que inyectar dinero a la sanidad, pero hay que decir para qué y cómo, ¿no? O sea, que el gasto es solo gasto, que poner un porcentaje a mí no me parece una buena idea, porque no es cuánto se gaste, sino cómo. O sea, el hacer más con menos, ¿no? Es un poco también la idea que está detrás de la economía de la salud, ¿no? El conseguir valor, el conseguir valor del dinero, ¿no? El conseguir que con el presupuesto se pueda conseguir salud, que es lo que el sistema persigue. Por tanto, el gasto es una medida muy rudimentaria y hablar de un porcentaje de PIB a mí no me parece buena idea, ¿no? Hombre, en España ahora mismo estamos un poquito por debajo del porcentaje de PIB en sanidad respecto a la OCDE, un poquito por debajo. Pero aunque mucha gente no lo sabe, tenemos un porcentaje de gasto privado mucho mayor que la mayor parte de países de la OCDE. O sea, tenemos fama del sistema sanitario público, pero lo cierto es que en torno al 29% del gasto sanitario en España es privado. Y en algún año llegó al 30%, y eso es muchísimo. Está por encima de la OCDE. Entonces, porcentaje de PIB, digamos que estamos en torno al 9 y pico por ciento, pues quizá llegaríamos al 10%, no lo sé, es que procuro intentar no dar porcentajes así de recetas. De todas formas, lo que sí es verdad, lo decías antes, ¿no? Y es que el sistema sanitario, el Ministerio de Sanidad en concreto, ha pasado a tener un papel, o la sanidad globalmente ha pasado a tener un papel mucho más importante. Me lo decían algunos de los altos cargos del Ministerio, me decían, ahora todo el mundo pasa por aquí. Entonces, claro, Sí, todo el mundo pasa por aquí, de alguna forma te haces más necesario, más imprescindible, ¿no? sí, claro. Todo el mundo habla de salud pública. Hombre, en el presupuesto de este año hay 5 millones de euros para montar el Centro Estatal de Salud Pública, que estaba contemplado en la Ley General de Salud Pública de 2011 y aparcado desde aquella. Fíjate, 10 años tuvieron que pasar y una pandemia
para que por fin se dote presupuestariamente y se vaya a crear ese centro de salud pública estatal que un poco sea la inteligencia de la salud pública en red del país. Hombre, eso es para nosotros como, digamos, personas próximas al sector y preocupadas por la salud, es muy buena noticia. Antes nadie sabía quién era el ministro de Sanidad, lo sabíamos los que estamos en esto, pero y ahora es que la persona más famosa es Carolina Darias y antes era el Illa, ¿no? Salvador Illa. O sea, Sanidad pasó a primer plano, efectivamente. Yo no recuerdo ninguna época de mi vida en la que haya estado tan en la agenda y en la mente de los ciudadanos la salud y la sanidad como ahora. En ese sentido, hablando, ya que hemos llegado a época COVID, me gustaría un poco que hicieras una relación de las dos curvas, la epidémica y la de la económica o la de la situación actual, ¿no? Social y económica muy afectada, con una situación muy complicada de cara al futuro y con unos datos que... Sí, a ver, sí. ¿cómo pintas? A ver, lo primero, es evidente que si tú tienes que parar la economía, o sea, poner restricciones a la movilidad, al consumo, etcétera, para evitar que la epidemia se desmadre, es evidente que estás ralentizando la economía y estás dañando el tejido productivo, ¿no? Por tanto, sí que están relacionadas las dos curvas. Todo lo que hagas por preservar la salud, de alguna manera, va a tener repercusión en términos de pérdidas económicas de las familias, de las empresas. Esas pérdidas económicas, si miramos con lupa, claro, son muy heterogéneas. Nosotros, funcionarios, no hemos perdido absolutamente nada con la pandemia. Yo he cobrado mi sueldo todos los meses y sigo cobrándolo, ¿vale? Mientras que si tú tienes un pequeño negocio, eres un autónomo, pues o eres un trabajador en ERTE o en desempleo, pues lo has vivido, ¿no? En tus carne. Por tanto, la COVID económicamente no es solo que haya supuesto un coste económico importantísimo, sino que la desigualdad económica ha aumentado mucho durante el año 2020, ¿no? Las cifras de aumento del índice de Gini, que es lo que mide la desigualdad en renta, son escalofriantes en España. Solo entre marzo y abril el índice de Gini en España subió pues tanto como la diferencia entre el Gini de Brasil y de Chile. Fíjate que son países, o sea, Chile es bastante más igualitario, menos desigual que Brasil, ¿no? Pues hemos subido tanto como lo que difieren en Gini Brasil y Chile. Y esto se sabe. Claro, ¿qué nos ha pasado también con la COVID? Algo nuevo y para mí emocionante es que nunca hemos tenido tanta disponibilidad de datos. O sea, de repente tenemos los datos de movilidad de las personas a través del rastreo de sus teléfonos móviles con Orange, y esto lo maneja el INE y te lo da todos los meses. Y Google te da los datos de movilidad y los grandes bancos te dan los datos para analizar de las nóminas. Entonces, el 27% de las nóminas de España se pagan a través de CaixaBank, que ahora está con Bankia, ¿no? Bueno, pues con esos microdatos de todas las nóminas que se pagaron en marzo y abril, se ha podido hacer este análisis desagregado de cómo cambió el Gini. Hubiera sido impensable hace 5 años, porque, claro, no había esos datos tan finos, tan de grano fino. Ahora los tenemos. Y entonces podemos ver cómo el daño a la economía es enorme. Claro, el problema que hemos tenido es que el daño a la economía ha sido grande y ha sido duradero en el tiempo, porque a lo tonto las restricciones de la movilidad y etcétera con la COVID llevan más de un año. Es que desde el 14 de marzo del año pasado nos encerraron y de eso hace un año y un mes ya. Entonces uno se pregunta si no hubiera sido mejor la estrategia que adoptaron los países de la Green Zone Strategy, de la estrategia de las zonas verdes, como Australia, Nueva Zelanda, China y algunos países asiáticos, ¿vale? Lo que hicimos nosotros en Europa, en España, ha sido una estrategia
basada en la estrategia de zonas rojas, o sea, poner restricciones y en cuanto que la epidemia estaba más o menos controlada, digamos, con 100 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días, pues ya abrir el grifo poco a poco, ¿vale? Abrir el grifo y entonces permitir más movilidad. Y así vamos de ola en ola con esto, abriendo y cerrando el grifo, ¿no? Ahora te cierro el bar, mañana te lo abro. Los de la estrategia de las zonas verdes lo que hicieron fue un confinamiento estricto, pero no para reducir los casos hasta un nivel basal, sino para llegar a 0 casos y estar en 0 casos de transmisión comunitaria persistentemente durante 10 días. Y en ese momento abrirlo todo de golpe. O sea, no abrir el grifo poco a poco. En ese momento quítate las mascarillas, vete a las discotecas, vete a los partidos de tenis con Nadal lleno de público, todo esto. Eso sí, con un control férreo de fronteras desde zonas rojas. Entre Australia y Nueva Zelanda puedes viajar sin ningún tipo de control, pero para llegar a Australia desde cualquier zona roja, desde España, por ejemplo, tienes que llevar PCR y que hacer una cuarentena estricta, pero no donde tú quieras, ¿no? En un sitio donde te mete el gobierno australiano y te controla que de ahí no sales y que no contactas con nadie, ¿vale? Entonces, claro, uno se pregunta, pero visto ahora retrospectivamente, si esta estrategia de las burbujas, de la Green Zone Strategy, si hubiera sido más inteligente o no, pero la verdad que en marzo del año pasado no lo sabíamos. Lo cierto es que si os fijáis en la curva epidémica nuestra, al llegar a junio tuvimos un confinamiento muy, muy estricto de marzo a junio, ¿no? Al llegar a junio el número de casos era prácticamente 0. Prácticamente en Canarias era 0 muchos días. Y de vez en cuando había un caso y ese caso era pues importado generalmente. Ese a lo mejor hubiera sido un buen momento para aplicar esta otra estrategia, ¿no? Del cierre exterior, pero la vida normal. Claro, en un país que vive del turismo no es fácil esta estrategia porque daña al tejido productivo en el sentido de que no puede permitir que vengan los turistas libremente, ¿no? Pero lo cierto es que el coste económico de la COVID para España es brutal. En un estudio que publicamos no hace mucho, pues estimamos que el coste de la COVID en términos de pérdida de PIB para España representa más del 90% de todo el coste de la COVID. O sea, el coste sanitario directo de la prevención, de los test, del rastreo, del tratamiento en hospitales, del tratamiento de las secuelas de largo plazo de la COVID, todo este coste sanitario no es casi nada comparado con el coste económico de la pérdida de PIB. Y claro, desde esa perspectiva, cualquier, digamos, estrategia que consiga adelantar la vuelta a la normalidad económica, que el tejido productivo funcione normalmente, es muy coste efectiva. Por eso, lo importante de las vacunas, ¿qué más da que paguemos 2 euros o 5 por dosis? Europa estaba toda orgullosa porque resulta que pagamos por una dosis de vacuna de Pfizer la mitad de lo que paga Israel. ¿Vale? Nosotros 12 y ellos 25. Pero es que al final, pagar 12 o 25, la diferencia de coste ahí es mucho menor que el coste añadido por tener que estar un mes más de confinamiento. Esta sería la idea, ¿no? Y en este sentido, la estrategia europea de vacunas en la que España participa, pues ha sido muy bien pensada y estratégicamente, pues adecuada, pero faltó un poco digamos, el asegurarse no solo el precio, sino también las condiciones de aprovisionamiento, ¿no? Bueno, me fui un poco de tema. Porque... No, fantástico, ¿no? El otro día que estuviste en una sesión, hablabas también, no sé si era ligado a este estudio, de por €1, un poco la relación entre la inversión sí. en el rastreo y los beneficios que con ello sacamos. Sí. Estuvimos trabajando mucho con el rastreo, ¿vale? Desde el punto de vista de la economía. Entonces, el rastreo no es solo rastreo, son 3 cosas, que es test, rastreo y aislamiento. Si tienes tienes un buen rastreo, pero luego no
consigues aislar o cuarentenar a los contactos, no te vale de nada, ¿no? Entonces, test, rastreo, aislamiento. Bueno, en eso hicimos un estudio de coste-efectividad con Laura Vallejo, una compañera de aquí. Y ahí veíamos que el estudio estaba hecho para noviembre de 2020, ¿vale? En ese momento, cada día gastábamos 8 millones de euros en España en test y rastreo y aislamiento, en esta estrategia. O sea, el coste de hacer los PCR, de pagar a todos los equipos de rastreadores, etcétera y tal, y de las arcas de Noé, donde las hay, para garantizar que la gente que no puede aislarse en casa se aísle, todo eso era más o menos 8 millones de euros diarios en España. Bueno, pues a medio plazo lo que se recupera, es decir, lo que se ahorra por evitar casos de COVID, de infecciones, ¿vale? Gracias a ese test, rastreo y aislamiento, era 7 veces eso, o sea, más o menos 56 millones de euros. Son datos impresionantes porque, claro, en sanidad estamos acostumbrados a que los nuevos tratamientos, pues, cuestan más que los anteriores, aunque consiguen más salud. Y entonces estamos siempre con ese trade-off, con ese equilibrio entre lo que nos cuesta y lo que se consigue, ¿no? Un balance. Pero esto no, es una estrategia dominante, es decir, no es solo que nos cueste, no, es que se ahorran 7 euros por cada euro que se gasta en la estrategia de prevención. Claro, el rastreo no es igual de efectivo en todas las comunidades autónomas, que esto también lo analizamos en un informe que va a salir ahora del grupo multidisciplinar del Ministerio de Ciencia, en el que estoy también. Pues es un informe sobre el rastreo, cómo está organizado de distintas maneras según las comunidades autónomas y según los países, etcétera, y lo importante que es tener un buen sistema de rastreo, ¿no? O sea, bien organizado, bien con rastreadores estables, etcétera, todo eso. O sea, es muy coste efectivo y esa es una gran noticia, ¿no? Con las vacunas no lo hemos calculado, pero seguramente más todavía. En el estudio recuerdo que también planteabais que si se le añadía a ese beneficio la calidad de vida, pasaba de 1 a 19 y pico, ¿no? Exacto, en vez de 7 eran 19 veces, o 14, no me acuerdo. Pero no, 19,4 creo. 19. Pues 19, no me acuerdo, sí. Me quedó marcado. Sí, porque claro, vamos a ver, 1/3 más o menos de las personas que tienen una COVID grave y necesitan ser hospitalizados, no de todos los que tienen COVID, sino los que necesitan hospitalizarse, 1/3 tienen secuelas a medio y largo plazo, de todo tipo, ¿no? Respiratoria sobre todo, pero también otras. Entonces, lo que evaluamos fue el coste en términos de pérdida de calidad de vida y atención sanitaria de esta COVID de larga, o sea, de secuelas de largo plazo. Entonces, teniendo en cuenta esta calidad de vida, se ponía en 19,1. Por tanto, el rastreo es impresionante, ¿no? Digamos, desde el punto de vista económico, incluso, ¿no? De coste-efectividad. Y lo poco que algunas comunidades han invertido en ese sentido, ¿no? Sí. Sin duda alguna. Un poco ya para poder abrir que otras personas te puedan preguntar, me gustaría un poco tú que has estado en los comités de expertos de Asturias y de Canarias, un poco, y también en tu participación en el informe de reconstrucción, se llamaba algo así, Sí. De salud, ¿no? Pero me gustaría centrar en el comité de expertos, un poco, ¿qué te ha aportado? Y un poco, cuéntanos un poco, nos metamos un poco dentro de un comité y que veamos un poco qué es lo que ha aportado, en qué sentido crees que ha ayudado una comunidad Canarias con una incidencia acumulada muy baja prácticamente todo el tiempo, excepto en alguna pequeña época, y Asturias, una comunidad que ha hecho un trabajo muy interesante y que sigue haciendo, en el caso de las vacunas, siendo la comunidad con una mayor tasa de vacunación por habitante. Sí. A ver, desde el punto de vista personal, la verdad que este año ha sido impresionante, ¿no? Lo que he aprendido, bueno, yo creo que nunca en mi vida había tenido un año tan intenso en cuanto a conocimiento, en cuanto a darme cuenta. Claro, los economistas a veces tendemos a estar un poco en la abstracción, ¿no?
Y este año ha sido un año de pisar con los pies en la tierra. Entonces, he pisado en Canarias, el comité de expertos, y en Asturias. Son completamente diferentes. El de Canarias es un comité pequeño y solo de canarios, y es un comité que trabajó muy intensamente en los primeros meses, y yo creo que hemos aportado valor, porque yo creo que como que conseguimos enfocar el tema, quitar incertidumbres. La verdad que los gobernantes estaban muy atemorizados, y es lógico. Yo me pongo en el lugar de un presidente de gobierno y me viene esto en marzo y las UCIs de Madrid colapsadas y las pilas de féretros, y Canarias todavía no estaba ahí, pero claro, había pánico al colapso de las UCIs y tal. Y yo creo que ahí tuvimos un papel un poco de poner los datos objetivos, de ayudar a digerir eso y a tomar decisiones. Claro, decisiones de muy corto plazo, porque es que vivimos en el cortoplacismo ahora mismo, ¿no? Yo veo un artículo de hace 3 meses y digo, uff, este es viejo, ya no lo leo. O sea, el conocimiento avanza a una velocidad increíble ahora, ¿no? Entonces, yo creo que el de Canarias tuvo un papel importante, sobre todo en los primeros meses y en la subida que nos asustó muchísimo de agosto en Gran Canaria, ¿no? O sea, en agosto hubo un brote de un supercontagiador relacionado con el ocio nocturno en Gran Canaria, y nos pusimos en incidencia acumulada, pues digamos, de 0 a 100 como los coches, ¿no? Como en nada, en una semana. Aquello nos asustó mucho. Yo estaba de vacaciones fuera, estaba en Galicia, y teníamos reuniones casi todos los días por Zoom, porque, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas se toman? Así. Ahora, Salud Pública lo está haciendo muy bien, ha entrenado sus equipos y realmente no necesitan del comité de expertos. Esa es la verdad. O yo siento por lo menos que no podemos aportar valor como al principio, ¿no? Y Asturias hizo otra cosa. Asturias tiene un director general de Salud Pública que es un activista muy conocido en salud pública, que es Rafa Ciño, y montó un comité de expertos donde había algún asturiano, pero gente de toda España. Y además de distintas profesiones, muy multidisciplinar. Y la verdad que son reuniones, seguimos haciéndolas, muy interesantes, porque ahí te das cuenta de cómo el trabajo multidisciplinar es valiosísimo. O sea, que tú puedes aportar alguna cosa y puedes aprender muchísimo de los demás, y tu prisma generalmente es miope en el sentido de que tú tienes una óptica, en mi caso desde la economía de la salud, y otras personas aportan otra visión que es como complementaria, como si montáramos un puzzle entre todos, ¿no? La verdad que a mí me encanta ir a las reuniones porque aprendo mucho, me gusta mucho, ¿no? Hacerlo. En Asturias han hecho un trabajo muy concienzudo por ayuntamientos, muy de grano fino. Tienen un sistema de información impresionante, lo han ido mejorando con el tiempo. O sea, a mí me parece que lo han hecho muy bien, aunque con esta pandemia a veces el hacerlo bien no se acaba viendo en buenos resultados, que esa es otra, ¿no? Porque Asturias ha tenido ahí antes de Navidades, pues datos muy alarmantes, ¿no? Esa es una paradoja. Canarias nos ha ido bien, excepto, como decía Joan Carles, pues ahí a final de agosto tuvimos ese pequeño problema, pero nos ha ido bien, y no porque lo hayamos hecho bien nosotros, o no solo por eso, ¿no? Sino porque se conjuntan los astros de alguna manera. El clima hace mucho también, ¿no? El estar al aire libre, el vivir mucho al aire libre. Y en fin, imponderables. O sea, no. La historia de Asturias me la contó un poquito el otro día, hablé con Usama Bilal, sí, Usama, está ahí, sí. Que él está en Estados Unidos, es un asturiano que trabaja en Estados Unidos, y le entrevisté el otro día y me decía un poco, dice, yo he aprendido mucho yendo al grupo de trabajo de Asturias, ¿no? En el cual también hay una de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es Ainhoa Ruiz. Sí, Ainhoa, sí. Sí. Bien, pues bueno, yo creo que hemos dado un repaso por diferentes temas de tu sapiencia, que es
enorme y que por tanto podríamos seguir hablando horas. No sé si un poco me gustaría que cualquiera de vosotros y vosotras, llevamos ya casi una hora, por tanto no quiero tampoco generar mucho más tiempo, pero me gustaría si alguien de vosotras y vosotros queríais preguntar ahora. No sé si Emilio. No te animas. A ver, Elena, tú eres de preguntar. Bueno, Beatriz, primero muchas gracias y Joan, muchas gracias por la entrevista, porque la verdad que me ha encantado escucharte. Me ha parecido que han salido temas muy, muy interesantes, ¿no? Yo una pregunta que me estoy haciendo últimamente y me gustaría saber qué opinas. Lo he comentado pues con muchos colegas, médicos, enfermeras, sobre todo del ámbito de atención primaria. ¿Cómo ha funcionado la estrategia de centralizar algunas tareas concretas en relación a la COVID? ¿Qué opinas de ello? Porque eso ha supuesto, digamos, romper con alguna de las características de la atención en el ámbito de la atención primaria de salud, ¿no? Por ejemplo, me refiero al rastreo que habitualmente las enfermeras de atención primaria hacen o hacían cuando existía un caso de tuberculosis o de lo que sea dentro de sus funciones, ¿no? O el tema ahora de la vacunación. A mí me toca vacunarme mañana y me comentaba la enfermera del centro de salud al que estoy adscrita que ellos tenían organizados los listados de pacientes y organizada la vacunación para administrar todas las dosis en el cupo de población adscrito al centro, ¿no? Y que de un día a otro les dijeron que se ocupaba de esto Fermasa y que les mandaran Bueno, ¿qué opinas de este tipo de cosas? Yo creo que ha habido grandes diferencias entre comunidades autónomas, ¿sabes? En la forma de llevar el rastreo y del papel de atención primaria y su autonomía. Entonces, yo creo que con el tiempo, cuando pasen los años, iremos aprendiendo de las experiencias y seguro que va a haber muchos trabajos comparando unas y otras comunidades autónomas. Mi impresión es que la COVID debería ayudar a poner en valor la atención primaria, que es uno de los retos pendientes de este país. Y poner en valor quiere decir hacerla más visible, hacerla más necesaria, el darle más autonomía. Y en este sentido, el centralizar y el quitarles poder de decisión no es buena idea, porque va en contra de este principio que acabo de decir, ¿no? No sé, desde luego la experiencia aquí en Canarias es que atención primaria colabora muchísimo y muy, digamos, muy estrechamente con salud pública y con las funciones de rastreo. Y esto yo creo que es bueno para ellos y es bueno para la sanidad. Obviamente, tener que vacunar a no sé cuántos millones de personas en muy poco tiempo es un reto logístico. Entonces, ese reto se puede afrontar con distintas soluciones logísticas, desde externalizar la vacunación, como ha hecho el Reino Unido y como quiere hacer alguna comunidad autónoma, encargarle a Deloitte, a una empresa consultora que se encargue de la logística y hacerlo en grandes centros de estadios y no sé qué, o conseguir que los centros de atención primaria organicen una campaña rápida y bien organizada. Todo depende del ritmo necesario para las vacunas, o sea, del nivel de la velocidad de entrada de las dosis y por tanto de salida. Lo más importante es dosis que llegue o dosis que se pone, eso, sin dilación, sin retraso, ¿no? Y, hombre, por ejemplo, Estados Unidos está vacunando ahora 3 millones de personas al día. 3 millones de personas cada día. Claro, si tú a un centro de salud que tiene 4 enfermeras le dices que tiene que vacunar en un día a 1.000 personas, pues es imposible. Literalmente, no pueden, ¿vale? Entonces,
Yo diría que en principio, digamos, el principio a preservar es que la atención primaria es un valor y que hay que aprovechar la COVID para hacerlo visible. Y por tanto, todo lo que sea quitarle competencias, en principio no me parece buena idea. Hay una persona que ha levantado la mano, no sé si pone Hawei Mate, pero no sé quién está ahí detrás. Ah, sí, Hawei Mate 10 Liti. ¿Sí? ¿No? Bueno, mientras te hago yo alguna pregunta, Beatriz. Estamos ante una pandemia, es decir, una situación de un problema de salud global. Y sin embargo nosotros continuamente pensamos exclusivamente en nuestra capacidad de vacuna, que si llegamos al 30% se puede resolver en parte el tema de la ocupación de los hospitales, que si llegamos al 70% supuestamente alcanzaríamos la inmunidad de rebaño, pero supuesto que llegáramos ahí, si vemos el mapa del mundo, vemos muchísimos países donde prácticamente no han llegado todavía ni una vacuna. Es decir, que la solución de alguna manera viene o nos salvamos todos o nos condenamos todos. ¿Qué piensas Sí, sí. tú? Sin duda ninguna. Estoy absolutamente de acuerdo con esto, ¿no? Y el panorama no es muy alentador, porque en el escenario más optimista, la COVAX, que es esta Alianza Mundial de Vacunas propiciada por la OMS, en 2021 habría vacunado al 20% de la población de los países de renta media y baja, y el 20% es muy poco, desde luego muy lejos de la inmunidad de grupo. Y esto en el escenario más optimista, porque les falta todavía por recaudar parte de los fondos necesarios de los países ricos. Entonces, es un gran problema, porque la pandemia o se resuelve a nivel de planeta o no estamos seguros nosotros tampoco, porque aparecerán cepas nuevas, variantes nuevas en los países donde no hay, donde hay pocas vacunaciones y acabarán viniendo, ¿no? Es lo que pasa ahora con la cepa brasileña y la sudafricana. La brasileña está extendida ya por Latinoamérica y preocupa muchísimo, muchísimo. ¿Vale? Pero así como la británica, bueno, pues las vacunas son eficaces, aunque es más transmisible, pues bueno, ahora mismo el problema no es de transmisibilidad, sino de eficacia de las vacunas. Y con la británica las vacunas son igual de eficaces o incluso más, ¿no? Que con la original de Wuhan. Vale, no hay problema. Pero hombre, con la brasileira no está tan claro, ¿no? Para nada. Entonces, el que no esté vacunada la humanidad entera es un riesgo para nosotros, países ricos. Por eso, al final, la estrategia COVAX, que aparentemente es solidaria, en el fondo es egoísta, porque es que los países ricos nos tenemos que proteger a nosotros mismos vacunando al resto del mundo. Sí. Una pregunta de Gonzalo, dice, ahora que tenemos vacunas, cuando se ha vacunado a la población de mayores de las residencias, se ha visto que ha habido un parón de mortalidad. Se ha visto la efectividad de las vacunas. Dice, ¿cómo no se aumenta la vacunación de todas? ¿Es cuestión de dinero? ¿Por qué no se compra la vacuna o la china? A ver. Aquí se inventaron palabras nuevas. Una es nacionalismo vacunal y otra es diplomacia vacunal, ¿vale? De alguna manera, China y Rusia están utilizando sus vacunas como mecanismo, digamos, diplomático, ¿no? De influencia geopolítica. Hombre, Europa tiene la EMA, que es el organismo regulatorio, la Agencia Europea del Medicamento, que es la que autoriza las vacunas. Y la vía para autorizar una vacuna es que los que la promueven le manden a la EMA información en un formato determinado sobre los ensayos clínicos que han hecho. Esta es la forma. Entonces, mientras las Sputnik, o no digamos las chinas, ¿no? Mientras la Sputnik no pida autorización a la EMA, no parece que sea de recibo el que de repente un país decida comprarla y suministrarla, porque, digamos, si algo tenemos como de garantía
científica en nuestro sistema es un organismo regulatorio que analiza información científica nada más, independientemente de diplomacias vacunales y de nacionalismos vacunales, ¿no? Entonces, hombre, por lo que dice la literatura científica, la vacuna rusa parece que es eficaz, sí, pero claro, es que debería ser autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Si no, esto se convierte en un mercadillo, no sé, no parece buena idea, ¿no? Los chinos están vendiendo sus vacunas, que a ellos no les surge tanto poner, porque realmente en China con la Green Zone Strategy están libres de virus, ¿vale? Pues los chinos están vendiendo su vacuna en el entorno en el que, digamos, tienen influencia. Los rusos están intentando lo mismo, ¿no? No sé si alguien... Emilio, ¿puedo hablar? Soy Pepe Rebán. Claro. Claro que Es sí. que antes me salía el teléfono porque es la primera vez que estoy escuchando esto por el móvil y no lo manejaba bien. Bueno, ahora ya puedo. Muchísimas gracias por esta magnífica intervención a Beatriz, que me ha dejado datos realmente impresionantes. Tan impresionantes que he estado tomándolos con un bolígrafo y un papel porque no quiero perderlo de la memoria y pensarlo un poco. Yo iba a volver al comienzo de la charla de ella, que es cómo potenciar nuestro sistema público de salud. Y entonces se me ha ocurrido una cosa que yo le vengo dando vueltas mucho tiempo. La MUFACE tiene 1.500.000 afiliados, poco más o menos. Y como sabéis todos, los mutualistas pueden elegir entre el aseguramiento privado o el público. Esto debilita el Sistema Nacional de Salud. Perdemos 1.500.000 personas que son, perdonadme, que somos funcionarios casi todos, trabajadores privilegiados. El privilegio que tiene es poder elegir el sistema de salud, o el público o el privado. Pueden ir a las compañías, van a dar a luz sus mujeres a hospitales, o los sujetos, los mutualistas femeninos van a dar a luz a los hospitales privados, etcétera. Por ahí perdemos fuerza en el sistema de salud. ¿No habría que hacer algún tipo de reforma integrando la MUFACE de una forma más efectiva en el sistema público de salud? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Hombre, sí, pero a ver quién le pone el cascabel a ese gato, ¿no? Porque MUFACE, digamos que es un anacronismo, es algo que viene de los remotos tiempos del caudillo y que todos los intentos que yo he visto de introducir una propuesta en el sentido de hacer desaparecer progresivamente MUFACE, ISPAS y Mujejo, ¿no? Las tres de mutualistas, de hacerlas desaparecer progresivamente sin efectos retroactivos, pero solo que los nuevos funcionarios que lleguen, pues que ya vayan al régimen general. Todo eso siempre se ha topado con obstáculos importantísimos de tipo político, digamos. O sea, yo sería partidaria de hacerlo desaparecer, honestamente, ¿vale? Y también soy funcionaria de MUFACE, pero a mí me parece un anacronismo, ¿no? Me parece que no tiene ninguna justificación en absoluto. O sea, que el propio sistema público, que los propios funcionarios públicos estén excluidos de la atención sanitaria del sistema público de salud, si quieren, es un disparate. Visto, si viene un marciano y mira la Tierra, dice, pero aquí qué pasa, ¿no? Pero claro, es que estos anacronismos, como el copago con activos y pensionistas, ¿no? Es un anacronismo que nos viene de muy atrás y que no hay forma. O sea, que el coste político de hacerlo desaparecer es tan alto que yo creo que no hay gobierno que se atreva. Pero desde luego yo públicamente lo digo, ¿no? Que sería partidaria de hacerlo desaparecer poco a poco, prospectivamente, en fin, integrarlo en el régimen general, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta. Paco Martos, querías... no. Paco. Hombre, yo nada, pero en primer lugar, pues, yo he tenido la suerte de ser alumno de Beatriz. Sí. Ella fue mi profe en la Pompeu. Sí, señor. Y nada, simplemente decir que me han encantado la charla y que te mandaré un correo para que se la dejes más a mis alumnos de Farma Social. Vale. Cuando habla de la enfermera, hoy he tenido 4 enfermeras explicando a mis alumnos futuros médicos qué es lo que hace cada uno. He traído una con una consulta especializada de hospital,
otra de primaria, una supervisora y otra normal de medicina interna. Y les he explicado al alumno qué es lo que hace cada una. Estamos intentando hacerlo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Conchita. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Vale. No han quedado muy claros muchos datos que nos has dado, pero no se ha hablado para nada de la salud mental. Y fíjate que ese tema está saliendo ahora a la superficie y se está hablando de ello. A mí me gustaría, desde dos puntos de vista. Uno, cuando hablabas de cómo ha estado desatendida la atención primaria, yo creo que mucho más ha estado la atención de la salud mental, de los equipos de salud mental. Eso por un lado. Y por otro lado, si ahora ya hay datos de efectivamente cómo está aceptando, o sea, cómo se está empeorando el tema de la población respecto al tema de salud mental. Se está hablando mucho de ello, ¿no? De las depresiones, en fin. ¿Hay algún dato? O sea, son dos preguntas diferentes. Sí, yo he visto algunas publicaciones ya en revistas científicas que tratan de aproximar el empeoramiento de salud mental, depresión, ansiedad y tal, ligado a la COVID. Y he leído un par de artículos o tres y en general sí que encuentran efectos, ¿no?, de empeoramiento. La atención a la salud mental, claro, es que la atención a la salud mental, hacerla por teleconsulta, se pierde mucho, sobre todo cuando es por imposición de una pandemia, ¿no? O sea, digamos, en teoría, una consulta de psicólogo, de psiquiatra, no tendría ningún problema para hacerse por Zoom, ¿no? Por telemedicina. Mucho más fácil que hacer una consulta de medicina interna. Sin embargo, en la práctica, el paciente no lo ve así, ¿no? No lo ve como equivalente, cree que es peor. O sea, no se abre tanto una consulta de salud mental por telemedicina. Y claro, con la COVID el dispositivo asistencial se cerró y entonces seguramente se dejaron de atender a muchos pacientes que necesitaban atención. Yo creo que va a pasar tiempo hasta que sepamos exactamente cuáles han sido las consecuencias. Ya, pero yo quería preguntarte, porque hay mucha diferencia entre la atención privada a una persona con algún tipo de enfermedad mental o no enfermedad que te necesita de una atención psicológica o psiquiátrica, y hay mucha diferencia de ello cuando vas a la sanidad pública y primero pues te ven 2 veces al año, una persona que necesita una atención de más minutos, de más tiempo. Entonces, claro, hay una deficiencia de los equipos de salud mental, que es que están deficitarios. ¿Hay algún dato, o sea, tiene algún dato sobre eso o no se ha hecho ningún estudio? Yo no lo sé. No, sí habrá, pero yo sí, no lo conozco. Ya, de acuerdo, seguramente. Sí, ya. sí. Hay una pregunta de Margarita que te da la enhorabuena por la charla, por lo instructiva y amena, y dice, ¿va a poder el sistema hacer frente a todas las patologías que no se han podido atender durante la pandemia? Eso es un problema. A ver, es eso, la bolsa de pacientes invisibles que están fuera del radar. Había algunos médicos aquí, colegas, amigos, que decían que nunca habían visto llegar apendicitis en un estado tan de peritonitis, o sea, tan avanzado, que no habían, hacía 20 años que no habían visto infartos tan graves entrar en los hospitales. O sea, la gente se retraía de atención sanitaria que era necesaria. Muchos cánceres se diagnosticaron con retraso o incluso todavía están pendientes. Y todo eso al final acaba reflejándose. Lo que pasa es que no somos capaces de diferenciarlo en el exceso de mortalidad. Como sabéis, el Instituto de Salud Carlos III elabora con una metodología estandarizada para Europa, elabora estadísticas de exceso de mortalidad. O sea, cuántas de las muertes que se producen en el país son anormalmente altas y por tanto atribuibles a algo, digamos, a algo que habría que identificar. Ese algo, o sea, y se han medido y lo publican pues de forma regular, ¿no?, en el Instituto de Salud Carlos III. Claro, ese exceso de mortalidad
incluye los muertos por COVID, pero también incluye las personas que pudieron fallecer por enfermedades que habrían podido tener solución en el Sistema Nacional de Salud, pero que no han sido tratadas por concentración del sistema en la COVID, ¿sabes? Entonces, yo creo que empieza a haber algunos estudios publicados, por ejemplo, para cardiología, para infarto y problemas de tipo cardíaco. Hay algunos estudios ya que hicieron grupos de cardiólogos donde sí que se pone de manifiesto el exceso de mortalidad por falta de atención durante la era COVID a pacientes con enfermedades de cardiopatía isquémica, etcétera. Y con el tiempo yo creo que llegaremos a estimar de forma más precisa, ¿no?, este exceso de mortalidad por COVID, pero en segunda derivada, o sea, no directamente por infección de COVID, sino por desatención debido a la concentración en COVID. Que comentar un poco en la línea de lo de Emilio. Emilio, cuéntalo tú, que es tu hijo. No, yo quería comentar que estoy ahora analizando un estudio sobre diabetes infantil en Andalucía. Y bueno, parece que no ha habido cambio en la incidencia de la enfermedad, pero lo que sí ha habido un cambio bastante importante en la forma de presentación. Ahora, los casos de diabetes infantil se diagnostican mucho más tardíamente. Es decir, que sigue en cualquier aspecto de la asistencia, que no sea cáncer y cuestiones así como más urgentes, los efectos los veremos a largo plazo y bueno, no sé. No, yo se refería un poco antes a... Covidiario, quería hacer el comentario cuando hablabas de exceso de mortalidad. Emilio dirige el Covidiario que analiza los datos COVID diariamente, en estos momentos también de vacunas, y que vale la pena Covidiario, que vale la pena tenerlo en cuenta y visitarlo, sin duda alguna. Hemos visto, bueno, lo que puede ser achacable a la vacuna, cómo ha disminuido drásticamente la mortalidad en las personas de más de 80 años. Sí. Elena, quería terminar Elena. Elena, vas a terminar tú con no, a mí me gustaría sacar un tema que me parece muy importante, y es que en el sentido de aprovechar lecciones aprendidas de la pandemia y de cómo se ha abordado, yo creo que un tema muy importante es que ha quedado muy de manifiesto un problema de equidad en nuestro sistema y que es la atención sanitaria a las personas mayores que viven en residencias, que a mi modo de ver se sabía, pero ahora ha quedado más claro que ni la cartera de servicios de atención primaria ni la de los hospitales llega o cubre igual a una persona mayor que vive en una residencia que a una persona que vive en su casa, que vive en su domicilio. Y a mí me preocupan algunos de los discursos que estoy oyendo al respecto, en el sentido de que parece que para el futuro las residencias se tienen que parecer más a los hospitales o tienen que estar más medicalizadas, cuando yo lo que creo es que el sistema tiene que garantizar que los servicios de atención primaria y de hospitales llegan igual a personas que viven en otro tipo de domicilio, que son las residencias de mayores. Y bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Sí, absolutamente de acuerdo, absolutamente. O sea que yo entiendo que la medicina familiar y comunitaria tiene que ser capaz de asumir la atención a las personas que viven en residencias. Claro que sí, absolutamente de acuerdo. Y que medicalizarlas no es buena idea. Muy bien, pues yo creo que hemos dado un paseo largo por el sistema sanitario, lo hemos analizado, valorado, planteado propuestas
No hemos dado los números de porcentaje de PIB porque no es necesario y sin duda alguna ha sido una estupenda charla, Beatriz. Por tanto, te agradezco que hayas compartido con las personas del Ateneo esta charla que, como siempre, súper interesante y fantástica. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Pues muchísimas gracias a todos. Como dice todo el mundo, excelente charla, comentarios, exposición. Por tanto, enhorabuena. Muchas gracias. Que bueno, tenía muchas expectativas en tu intervención y se han visto superadas ampliamente. O sea que te agradezco mucho y te deseo suerte en tu intervención en Santiago. En el Ateneo de Santiago, ¿no? Gracias. Es que nos hermanamos los dos Ateneos y nos decían que ibas a intervenir tú en el Ateneo no sé cuándo. Sí. Muy bien. Muchas gracias por... Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Bea. Adiós.